Muy buenas noches, tengan todos ustedes, queridas y queridos hermanos de esta comunidad que siempre está aquí con nosotros los miércoles online de cada semana. Nos encontramos, queridos hermanos, transmitiendo desde la ciudad de Querétaro, en el centro de la República Mexicana. Y pues los saludamos a cada uno de todos ustedes, hermanas y hermanos, que se enlazan desde distintos países para compartir un programa de charlas bíblicas este miércoles 6 de agosto, ya agosto del 2025, que nuestro querido hermano José Antonio Septín y un servidor ya estamos aquí al aire con todos ustedes. Los saludamos, les mandamos un fuertísimo saludo a todos ustedes y agradecemos a todos aquellos hermanos que colaboran en la difusión de este programa por su disposición, tiempo y asistencia en aspectos técnicos. Igualmente saludamos a todos aquellos hermanos que retransmiten este programa como todos los miércoles. Queridos hermanos, pues ya estamos aquí con todos ustedes, ya estamos pues en sintonía, queridos. Hemos tenido algunas complicaciones de salud, hermanos. No sé por qué, pero nos ha pegado esos males de temporada. Pero bueno, aquí estamos ya listos, queridos hermanos, para poder transmitir con todos ustedes este programa. Muy bien, pues estamos en la última parte, en la segunda parte. Yo creo que ya hoy terminamos la segunda parte de este tercer capítulo de Pedro, ya la parte final. La vez pasada, queridos hermanos, estuvimos comentando acerca de los versículos 18 y 19, incluyendo el 20. Y por ahí, queridos hermanos, pues nos quedaron quizás dos versículos más que comentar. Vamos a darle lectura de la Biblia textual 4 a esta última parte que es importante en el sentido de que, pues bueno, hemos de alguna manera fijado una postura con respecto a esto. Le doy lectura y dice lo siguiente: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevaros a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y proclamó a los espíritus encarcelados, que en un tiempo desobedecieron cuando la paciencia de Dios aguardaba ansiosamente en días de Noé, siendo preparada el arca, en la cual unos pocos, esto es, 8 personas, fueron salvadas a través del agua, la cual es figura de cómo el bautismo ahora os salva mediante la resurrección de Jesucristo, no como eliminación de la suciedad de la carne, sino como respuesta de una buena conciencia a Dios, quien habiendo ascendido al cielo, está a la diestra de Dios, habiéndosele sometido ángeles, autoridades y potestades. Muy bien, la semana pasada, queridos hermanos, estuvimos hablando sobre este asunto, y haciendo un énfasis en cómo Pedro, de alguna manera, usaba cierto contenido, cierta, ciertas expresiones, hermanos, que apuntaban a, a este versículo que vimos la vez pasada, que el versículo 19
Dice, en el cual también fue y proclamó a los espíritus encarcelados. Y decíamos que esto de en el cual fue y proclamó tenía que ver sobre el versículo previo, es decir, el versículo 18, hacia el final del versículo 18, donde dice, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, y dice, en el cual, es decir, en el espíritu, también fue y proclamó a los espíritus encarcelados. Pareciera ser, no sé si si recuerdan, hermanos, cómo el apóstol Pedro, cuando se refiere a a cuestión salvífica con respecto a personas, utiliza un lenguaje distinto al asunto de los espíritus encarcelados. Este también es un punto importante que tiene que ver con cómo Pedro usa el lenguaje para referirse a personas que apuntan o que tienen posibilidades de ser salvas. Cuando Pedro utiliza este lenguaje, no utiliza la palabra espíritus. Si nosotros vamos, por ejemplo, aquí, en este punto, en el punto de Pedro capítulo 3, dice, en el cual es en el Espíritu fue y proclamó a los espíritus encarcelados. Como nosotros les comentábamos la vez pasada, muchos creen que, que estos son almas, ¿no? Son almas por salvarse. El lenguaje que utiliza aquí Pedro dice que los espíritus son los que desobedecieron en tiempos antiguos. Dice, los espíritus que desobedecieron. Ciertamente no puntualiza los espíritus de los que desobedecieron, que este es un punto importante, Ujú. porque gramaticalmente, sí, gramaticalmente, en nuestras versiones o nuestras traducciones, no dice los espíritus de los que desobedecieron, como si estuviérase refiriéndose a aquellos que desobedecieron y que el Señor, fue y proclamó, sino ciertamente dice los espíritus que desobedecieron, como ya nosotros puntualizamos en otro momento. Es también importante resaltar, por ejemplo, en Primera de Pedro, perdón, sí, ahí en Primera de Pedro, sí, es correcto. En Primera de Pedro, versículo 9 del capítulo 1. Fíjese cómo se refiere cuando habla de, de personas, es decir, cuando está señalando hacia personas propiamente. Y dice aquí lo siguiente, dice, voy a leer el versículo 8 y 9. El versículo 8 y 9 del capítulo 1 de esta primera epístola de Pedro dice, a quien amáis sin haberlo visto, en quien aún no viéndolo, pero creyendo, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el propósito de vuestra fe, que es la salvación de almas. Es decir, Pedro utiliza estas expresiones con respecto a las almas cada vez que se va a referir a personas, a cristianos o quizás a no cristianos, pero un que tienen una posibilidad de salvación. En este caso, como nosotros sabemos que está hablando a cristianos porque la carta está dirigida a ellos, dice, obteniendo el propósito de vuestra fe, que es la salvación de almas. En el capítulo 3, como lo veíamos anteriormente, en el versículo 19, no refiere a almas, refiere a espíritus encarcelados. Hay otro elementito que por ahí yo había visto,
y es en Marcos, hermanos. Miren, el Evangelio de Marcos, muchos coinciden, muchos apuntan a que la autoría es de Pedro. Muchos apuntan a que la autoría de Pedro. Y que la carta fue dictada, que Pedro la dictó y quien la escribió fue Marcos. Yo sostengo con algunos elementos que Marcos era hijo biológico de Pedro. O sea, ya esto lo he platicado en otra ocasión. Y esto armoniza con todo el contexto pues, que tiene que ver con Pedro. Cuando Pedro se refiere a no almas, o sea, que se refiere a otro tipo de seres, fíjense cómo se expresa en Marcos 3:11, hermanos. Lo voy a buscar y le voy a dar lectura. Voy a leer desde el 7. Marcos 3:7. Dice, pero Jesús se retiró con sus discípulos hacia el mar, y mucha gente de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea y de más allá del Jordán, una gran multitud de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo todas las cosas que hacía, acudieron a él, y por causa del gentío dijo a sus discípulos que estuvieran lista una barquilla para que no lo oprimieran, porque había sanado a muchos, de manera que cuantos tenían azotes caían sobre él para tocarlo. Y cuando los espíritus inmundos lo veían, caían ante él y gritaban diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía, mucho, para que no lo hicieran manifiesto. Si se fijan ustedes en el versículo 11, para referirse no a almas, utiliza en este caso Marcos, que bueno, suponemos que es Pedro, la palabra espíritus inmundos. Pareciera entonces que hay una armonización entre el Evangelio de Pedro, por así decirlo, y de la primera epístola de Pedro en el versículo 19. Bien, de esta manera nosotros fijamos postura la semana pasada y de alguna manera sostuvimos que efectivamente no había bajado a ver las almas perdidas, sino que efectivamente el Señor Jesús estaba mostrando su supremacía. El Señor Jesús estaba mostrando lo que parte real de lo que logró a través de la resurrección. El contexto inmediato siguiente, hermanos, el contexto inmediato siguiente del versículo 19, que dice 3:20, dice a los espíritus encarcelados que en un tiempo desobedecieron, cuando la paciencia de Dios aguardaba ansiosamente en días de Noé, siendo preparada el arca, en la cual unos pocos, esto es, 8 personas, fueran salvadas a través del agua. Y yo creo que aquí solamente está mostrando un aspecto cronológico de hasta dónde llegó la paciencia del Señor en aquellos tiempos con respecto al evento que tuvo con Noé. Aquí hay un aspecto importante que es bueno resaltar, hermanos. Y es bueno resaltar en el versículo 20 el hecho de que Pedro valida un, un, un evento, un evento histórico, vamos a ponerle así, un evento de un acontecimiento que sucedió con la humanidad y le da una validez
al Antiguo Testamento, al mencionar el nombre de Noé. Es decir, si algunos piensan que Noé puede ser un invento, puede ser una narrativa que pues, simplemente Moisés la escribió, pero quien está validando en este aspecto al Antiguo Testamento y le está dando el justo valor que tiene en la Escritura, es el fundamento apostólico, y en este caso Pedro. Mm. Es decir, es muy importante, hermanos, este tipo de declaraciones, porque nos validan la Escritura. La validan de manera muy importante. ¿Por qué razón? Pues por la sencilla razón de que el fundamento apostólico, como lo hemos dicho en otras ocasiones, muy importante, hermanos, muy importante. Los apóstoles fueron parte del plan eterno de redención. Ellos estuvieron elegidos antes de la fundación del mundo. Estas personas que iban a ser el fundamento de la iglesia, el fundamento principal, estas personas que fueron inspiradas y que por fe, hermanos, recibieron el Espíritu Santo, que este Espíritu Santo realmente lo que fue guiarlos para poder tener la autoridad dada por Cristo a ellos, para poder tener nosotros la escritura inspirada. Esto es un hecho importantísimo, hermanos. Es un hecho importantísimo porque entonces son ellos, son estos apóstoles los que lo que están validando lo que pasó en el Génesis, ¿sí? Con Noé. Y no es la única vez que lo menciona al parecer, sino que creo que más adelante, en el versículo, en el capítulo 4, creo, lo vuelve a mencionar, como una, pues sí, como un reconocimiento propiamente al Antiguo Testamento y una validación al mismo. Entonces, es muy importante lo que señala aquí el apóstol de manera fundamental. Es decir, hechos que ellos mismos reconocen, porque si ustedes observan, fíjense cómo lo describe Pedro. Pedro lo describe de manera muy, dice, quien interviene en esto, es decir, quien es el centro de, de esta validación es Dios, porque dice, a los espíritus encarcelados que en un tiempo desobedecieron, y viene el hecho importante, cuando la paciencia de Dios, es decir, hay una relación entre Dios y el reconocimiento histórico de la existencia de Noé, validada por un apóstol. Al Cristo al Cristo haberle entregado a los apóstoles autoridad, y al mencionarlos ellos, entonces estos hechos son divinamente inspirados, porque es Dios el que está interviniendo de manera fundamental en la narrativa del versículo 20, cuando la paciencia de Dios aguardaba y dice, ansiosamente en días de Noé, siendo preparada el arca, en el cual unos pocos, después 8 personas, fueron salvadas a través del agua. Y aquí otra vez, aquí sí se utiliza la palabra personas, aunque no sé en el griego qué palabra se utiliza, hermano José Antonio. Fíjate que, Alma, fíjate que, Sipge, ahorita te digo, ahorita te digo. Ses psige, almas. almas. Justamente lo que estábamos
sosteniendo a partir del versículo 1:9, del capítulo 1:9, donde para referirse a otro tipo de ser, vamos a decirlo así, dice, obteniendo el propósito de vuestra fe, que es la salvación de almas. Curiosamente en este versículo, en el 3 que se traduce como almas, como personas, perdón, es el 3:20, ¿verdad, hermano? Así es. El 3:20 que se traduce como personas. Dice, esto es, 8 personas fueron salvadas a través del agua. En el griego la palabra que se utiliza es psique, que es propiamente almas, ¿no, hermano? Y Así hay, es. no recuerdo bien, pero hay otro pasaje donde Pedro utiliza también la misma expresión para referirse a almas, ¿no, hermano? ¿No te acuerdas? Así es, hay otro. En este momento no lo tengo, pero hay otro. Aquí está, mire, es el último versículo del capítulo 2, hermano. El último Mm, versículo del capítulo 2 de esta primera epístola de Pedro, que es sí, primera de Pedro 2:25. exacto. Dice, porque erais como ovejas extraviadas, pero ahora habéis sido devueltos al pastor y cuidador de vuestras almas. Es decir, armoniza todo este tipo de narrativa del apóstol, armoniza perfectamente con el contenido de lo que estamos sosteniendo. Y hacia el final, bueno, hacia el final del capítulo, versículo 22, habla de un hecho también importante, narrado en el libro de los Hechos, donde dice, quien habiendo ascendido al cielo, está a la diestra de Dios, habiéndosele sometido, y empieza a hablar de otro tipo de seres, habiéndosele sometido ángeles, autoridades y potestades. Y lo único que está enfatizando es el hecho de resaltar que el Señor Jesús está por encima de todo y de todos, mostrando plenamente su divinidad. Entonces, en este sentido, creo que el apóstol sí hace un énfasis muy importante en estos tipos de personajes, seres que están aquí presentes, espíritus encarcelados, almas, ángeles, autoridades y potestades. ¿Cómo ves, mi querido hermano? ¿Puedes, comentarnos algo o le sigo? No, simplemente que me parece precioso lo que estás diciendo y que es además de la mayor importancia, como tú señalas, esta validación de la escritura. En un tiempo en que toda la erudición, sobre todo de carácter liberal, de tipo liberal, están empeñados en negar la historicidad de muchos personajes bíblicos, como Abraham, por supuesto, Noé, em, Adán, Moisés, Moisés y otros muchos. Fíjate, hermano, que resulta que la escritura, el Espíritu Santo, en primer lugar, es el gran validador de, de todas estas cosas, mostrando cómo todas estas personas cubren aspectos sumamente importantes, vitales, de la redención. No son figuras simplemente eh, anecdóticas, sino que son figuras de gran vitalidad, de gran importancia, que refuerzan, hermano,
este argumento. Eh, Adelante, hermano. Sí, yo creo que es, como lo dices tú, hermano, es de suma importancia hacer hincapié en este tipo de señalamientos que hace el apóstol Pedro, porque él constantemente hace referencia a este tipo de apuntar hacia atrás, hermano, para validar el relato que tenemos en la escritura. Si tú te acuerdas, hermano, en segunda de Pedro, lo voy a leer, aunque me voy a adelantar un poquito, pero voy a leer, ya lo tocaremos en su momento. Hace, Pedro hace una alusión en el mismo sentido, hermano, justamente en el mismo sentido, a eventos que la propia escritura nos señala, a eventos que la propia escritura nos enseña, a eventos que la propia escritura nos muestra, porque de ahí viene el fundamento para el cual se está inspirando parte de la doctrina del Nuevo Testamento. Voy a ir me voy a adelantar un poquito, voy a la segunda carta, aunque todavía no entramos de ella, en el capítulo 2, hermano, segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 4. Voy a leer. Dice, pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro, los entregó a cadenas de oscuridad, reservados hasta el juicio. Y dice, y del antiguo mundo no perdonó sino a Noé, al octavo, al que guardó como pregonero de justicia, trayendo un diluvio sobre un mundo de impíos. Sigue diciendo, y condenó a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas, con destrucción, poniéndolas como ejemplo para los que iban a vivir impíamente. Pero libró al justo Lot, abrumado por la conducta lasciva de los pervertidos. Dice, porque es justo que vivía entre ellos día tras día, atormentaba su alma justa por los hechos, por los hechos inicuos de lo que veía y escuchaba. Fíjate toda la referencia que hace aquí el apóstol a hechos propiamente del Antiguo Testamento. Y aquí dice, fíjate bien, el versículo 5 dice, y del antiguo mundo. Menciona a Noé, menciona a Sodoma y Gomorra, menciona a Lot. Es decir, esto lo único que hace es reforzar, hermano, reforzar el hecho de que es muy importante para el soporte de la enseñanza bíblica del Nuevo Testamento que apunten a este tipo de validaciones, porque realmente eso es lo que está sosteniendo el apóstol Pedro. Esto le da una calidad muy importante a la escritura en función de que se está, obviamente, dando certeza de que todos estos eventos que se construyeron, que fueron bases, fueron reales,
que forman parte de este engranaje entre Dios y ellos, ¿no? Fíjate que a mí me llama mucho la atención, hermano, cómo Pedro, en este caso, Pedro siempre, este, une todos estos eventos, no solamente como eventos sueltos, sino eventos donde la intervención de Dios está presente, hermano. Dice el versículo 9, dice, sabe el Señor rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y está hablando de a los que condenó previamente y a los que salvó previamente. Dice, y especialmente a los que andan en pos de la carne, en lujurias inmundas y desprecian el señorío, atrevidos, arrogantes. Bueno, sigue diciendo una serie de adjetivos que posteriormente los vamos a ver cuando lleguemos a este punto. Entonces, sí es muy importante lo que Pedro está haciendo en este capítulo 3, porque empieza a apuntar en una dirección que que soporta esto. Por eso posteriormente, en el mismo, en el mismo, en la misma segunda carta, de manera importante, resume este asunto que tiene que ver con, pues, con la palabra que ellos mismos fueron forjando y fueron escribiendo. Creo, hermanos, que esto de alguna manera presenta el marco contextual este, de, de esta última porción. Y como les decía, el mismo Pedro sostiene no solo, ya de manera muy general, hechos como estos, ¿no? Dice, tenemos, dice Pedro, también la palabra profética, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Sabiendo esto primero, que ninguna profecía de la Escritura produce una explicación propia. Por otra vez, Dios como parte fundamental de la narrativa, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Y bueno, todo esto que cita el apóstol Pedro, que es importantísimo, yo siempre he creído que fíjate hermano, parte del fundamento de lo cual nosotros hemos venido platicando está en el Génesis, hermano. O sea, el Génesis se hace fundamental para la caída, el Génesis se hace fundamental para la condición humana del hombre, el Génesis se hace fundamental para la justificación, hermano. O sea, que son de los grandes temas escriturales. Entonces, con esto, mis queridos hermanos, de alguna manera, pues entonces damos por concluida este tercer capítulo, querido hermano, y no sé qué pienses. ¿No se oye, hermano? El tercer capítulo de la primera epístola de Pedro. Sí, has hecho mención, hermano, aquí de una manera muy, muy interesante a, a esta validación, además de esta descripción de almas, espíritus, potestades. Yo creo que era muy importante señalar estas diferencias, saber por qué Pedro en un momento para hablar de seres humanos utiliza la palabra alma. Luego, fíjate, mencionas el diluvio, algo que forma parte de todas las historias, vamos, es piedra fundamental
de las historias antiguas, del mundo antiguo. Y por supuesto, el papel fundamental que la escritura le asigna a Noé en este escenario del diluvio, pues verdaderamente es impresionante. Y notas tú cómo pudieron pasar varios miles de años, pero esta situación del diluvio eh, tiene una significación a lo largo de la historia de la redención. No son ideas, como dices tú, en el sentido de ideas sueltas, ideas fantásticas, ideas que Moisés se ideó para darle al pueblo judío una historia, para que le diera constitución ante el resto de las naciones, siendo Israel, dice, simplemente un pueblo de esclavos que no tenía ni personalidad propia ni conciencia propia. Y entonces Moisés los eleva dándoles una historia donde entre sus ascendientes hay grandes héroes prácticamente míticos. Lejos de todo esto, hermano, como bien perfectamente dices, Génesis ofrece un fundamento eh, que tiene que ver con las grandes doctrinas de la redención, la justificación, por ejemplo. Fíjate que el tema, por ejemplo, del bautismo está intercalado aquí y, Con, ¿verdad? Dice, por ejemplo, en el versículo 21, dice, desde el versículo 20, el arca que fue preparada en el cual unos pocos, esto es 8 personas, fueron salvadas a través del agua, la cual también es figura de cómo el bautismo ahora os salva, no como eliminación de la suciedad de la carne, sino como una, dice aquí, respuesta de una buena conciencia a Dios mediante la resurrección de Jesucristo. Dice aquí, fíjate, 8 personas fueron salvadas por agua. El diluvio fue un juicio de Dios, fue un juicio divino en que toda la humanidad, menos 8 personas, murieron. Pero al mismo tiempo que fue juicio de Dios, fue también un medio de salvación. Y Pedro ve en el diluvio, pues un tipo, ve una figura del bautismo cristiano. Y entonces, por supuesto, Pablo se adelanta inmediatamente a decir que este bautismo no quita las inmundicias de la carne, sino que es simplemente una aspiración o una respuesta de una buena conciencia hacia Dios. O sea, Pedro no está enseñando que el rito del bautismo por sí mismo salva, no salva ujú, mágicamente. El agua no obra, como dicen los teólogos católicos romanos, no obra ex opere operato, es decir, obra por sí mismo, como si en el agua, como si pasaran al agua una serie de poderes especiales de salvación, donde nos dicen que el pecado original mismo es borrado y quitado. mm. Sencillamente aclaraciones que no tienen pies ni cabeza, porque de sobra sabemos cómo es que el pecado original, entendido como no una acción mala de Adán, en este caso, sino que lo fue, sino como la corrupción de la naturaleza, se quita porque te ponen agüita en la cabeza. Una persona que tiene el poder especial de ejecutar esto. Esto es magia pura. Y no tenemos magia en las páginas de la Escritura. Pedro nos está enseñando aquí que este rito salva mágicamente, sino que el bautismo No, es una expresión, aquí mismo lo dice, hermano, es una figura. es una expresión visible, ahí dice, ¿verdad? Ujú.
no Eso como es eliminación de la suciedad de la carne, dice. exacto. Una expresión visible de una fe sincera, Ujú. ¿verdad? Y entonces la frase clave que dice aspiración o respuesta, o si tú quieres utilizar aquí eperótima, que es la palabra que se usa, algo así como compromiso de una conciencia hacia Dios. Es decir, Pedro no está afirmando aquí la eficacia del agua, sino está hablando que este bautismo, hermano, es expresión visible de una transformación interna que representa el bautismo, como símbolo de la resurrección de Cristo. Entonces Pedro, bueno, pues termina aquí en el versículo 22, ¿verdad? Hablando de la victoria de Cristo Sí, exacto. sobre todos los poderes. Sobre todas las cosas. La victoria de Cristo, como decías, hermano, sobre todos, ¿verdad? Sobre todo y sobre todos, hermano. Sobre todo y sobre todos. Una referencia a su ascensión, a su autoridad total. Un mensaje que está aquí implícito de aliento. El que sufrió, el que padeció, fue exaltado. Fíjate. Y nosotros también que estamos unidos a Él y que su victoria es la nuestra y que se nos concede tener parte en los padecimientos de Cristo, bueno, pues nosotros también seremos defendidos por Dios. Seremos también levantados, alabados, ¿te acuerdas que es la palabra que usa Pedro? Ujú. Cuya alabanza viene de Dios. No, esto es Romanos capítulo creo que 11. Cuya alabanza proviene de Dios. Seremos levantados, seremos reconocidos con Él. Como que me luce, ¿verdad, hermano? Que, 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 que así termina este asunto y Pablo también, entre otras muchas cosas, como las que tú muy bien has señalado, Cristo sufre por nosotros y nuestra esperanza se ancla en su victoria, en su triunfo. Y aunque nosotros experimentemos injusticia, la historia, la historia no termina con la cruz, sino termina con la gloria. Y el bautismo, pues, no es un ritual vacío, sino el símbolo de una fe viva en el Cristo resucitado. Ujú. Y el mensaje, pues, es de aliento para todos los cristianos perseguidos. Vaya manera de Pedro, hermano, de inculcar poderosamente esta, esta consolación. Llega a lo más profundo. Cómo utiliza a Noé, cómo nos enseña acerca de Noé, del diluvio, del padecimiento de Cristo. Como que al final parece como si Pedro nos dijera, Él venció, Él reina y nosotros, Y vive, hermano. y Está a vive la diestra de Dios. a la diestra de Dios y nosotros reinaremos con Él, Ujú. sentados a la diestra de la potestad en las alturas, en los lugares, en los celestiales con Él. Qué precioso mensaje, qué barbaridad sorprendente. Pues sí, mi querido hermano, déjame, te digo que bueno, ya es tiempo quizás de que podamos pasar la próxima semana al capítulo 4. Así es. Yo ya me siento bien, hermano. Me- Todavía traigo un resapito ahí, pero de que tú sabes que dura meses eso. Ay, hermano, sí,
pero bueno, me apena mucho que estés así. Pero bueno, para concluir, hermano, quiero hacer un breve paréntesis nada más para mostrarles a los hermanos el código uncial que platicamos la semana pasada con respecto a una parte de Judas, ¿sí? Una parte de Judas y para que los hermanos vean cómo está escrito un códice. En este caso, el códice sinaíticos y el códice vaticano son las Biblias completas más antiguas que hay. O sea, tenemos muchos papiros que obviamente no tienen a la Biblia completa, sino son porciones, algunos muy pequeños, son pequeñititos papiros que encuentran, y hay otros que son muy extensos porque llegan a tener los evangelios completos y epístolas, pero no la Biblia completa. Solamente tenemos referencia de dos Biblias completas, que es lo que les decía, el Código Sinaiticus y el Códice Vaticano. ¿De qué siglo son para qué? Son del siglo IV, hermano. Son del siglo IV. Y al día de hoy, en el Museo de Londres, se exhibe el Códice Sinaiticus. Es los ingleses lo adquirieron y lo exhiben en su museo, el códice, y bueno, han hecho un trabajo también de impresión de un facsímiles del códice completo, por si alguien tiene la voluntad de comprarlos, ¿verdad, hermano? Así es. Y mira, tú fuiste uno de ellos. Este, el códice sinaítico lo encontró un señor que se llamaba Constantin von Tischendorf, por ahí de 860 y tal. 1800, sí, 850 más por ahí. Este alemán, auspiciado por un zar ruso, que fue el que lo financió, anduvo buscando este, evidencias de arqueológicas de poder tener un documento como el que encontró y pues fue y tocó a un monasterio que está a las faldas del monte Sinaí, el monasterio de las Catalinas, y pidió asilo al abad, que era pues el guardián, vamos a decir, el jefe de ahí del monasterio. Tischendorf toca la puerta, lo reciben y le dice, sí, sí te podemos dar asilo, pero tienes que trabajar. Entonces les dice, pues sí hago lo que ustedes me pidan y lo meten a la cocina, hermano, a lavar los trastes, a Tischendorf. Cuando se da cuenta de que en la hoguera que tenían ahí, para la cocina, había unos papeles que estaban quemando y bueno, se da cuenta que esos papeles estaban en griego y que era parte de la Septuaginta. Entonces le dice al abad que si le regala los papeles y le dice, sí, llévatelos, pues los estamos quemando, te los puedes llevar. Tischendorf toma los papeles, se los lleva a Egipto y hay un documento que Tischendorf publica, hermano, con respecto a estos papiros, que yo no lo he podido encontrar. Lo he buscado en repetidas ocasiones, pero de referencia sé que, que él hizo una publicación de esto. Tischendorf antes le pregunta que si hay algún documento más y le dicen que no tienen más y se va, como te digo, al norte de África y al darse cuenta con el tiempo de que habían cambiado al abad, que ya no era el mismo
que le dijo que no había nada, regresó, hermano, regresó al monasterio, ya había otro abad, y pues bueno, yo creo, esta es una especulación mía, que se echaron unas copitas y que ya en copitas, este, le pregunta que pues si sabe que hay algo, y el otro le dice, sí, sí tenemos algo, y lo lleva a un viejo ropero, y en un terciopelo tenía envuelto un libronón que era el Códice Sinaiticus, que contenía la Septuaginta y pues todos los Y evangelios. el Nuevo Testamento. Y entonces, hermano, Tischendorf pues hace cara así como que, pues no estoy sorprendido, pero me gustaría que me prestaras el documento. El abad le presta el documento y Tischendorf como loco va a escribir toda la noche lo que había ahí. Yo dijo ahí, ingenuamente hizo eso. Y bueno, con el tiempo convence al abad de que le, de que le regalen el, el, el códice al zar de Rusia y lo saca, hermano. Se lo quita. Bueno, muchos años después, el códice sinaítico es comprado por los ingleses y lo exhiben en el Museo de Londres. Y bueno, al día de hoy ya se pueden comprar algunos documentos acerca de esto, pero déjenme ver si les puedo mostrar, queridos hermanos, cómo estaba formado el códice. Es un facsímil, ¿verdad, hermano? Es un facsímil, hermano. Este es una especie como de fotografía de las columnas del texto, ¿verdad? Sí, exactamente. De moverle la tecnología. Y ahí lo Mira, tienen ustedes, hermano. mira nada más. Qué preciosidad. No sé si se alcanza a ver bien. Si tienes el Códice Vaticano arriba, ¿verdad? Tengo el Vaticanus arriba y tengo solamente la porción de Judas 5, hermano, donde dice Judas 5, yo quiero recordaros a vosotros que sabéis todas las cosas, que Jesús, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, de una vez y para siempre, después destruyó a los que no creyeron. Eso es lo que está ahí marcado, hermanos. En rojo. No, si alcanzan a ver ahí en una rayita roja, viene una I y una especie de C. Es una I y una sigma. Y esa I con esa sigma y una tilde arriba es una contracción que es la manera de simplificar la palabra Jesús. ¿Qué tal? Hmm. Entonces, evidentemente, queridos hermanos, la palabra Jesús está en una de las Biblias más antiguas. En este caso, en el Códice Sinaítico, perdón, Vaticanos. Este Códice Vaticanos, bueno, obviamente lo tienen en el Vaticano. No hay manera de verlo, creo. Y de ahí recibe su nombre, ¿verdad? De ahí recibe su nombre, Códice Vaticanos. Pero esa es una contracción, hermanos. Si ustedes observan lo que se subrayé con rojo, es una I y una C, que esa C es una sigma, es una, Es la letra final de Jesús. exactamente, Jesús, exactamente. Jesús es eso, Jesús estaba ahí, pero en el Códice Sinaiticus
no viene la palabra Jesús, sino viene la palabra Cristo. Y es abajo, no se nota muy bien porque la imagen la saqué de la red, porque en la red ya está el códice sinaíticos, y ahí tiene una capa y la sigma. Una K no, perdón, es ¿cómo se llama? De Christus, ¿verdad, hermano? No Es es una capa. capa, Ah, es una es capa. de Quirios, ¿sí? Es una copia, pues, un poquito defectuosa. Déjenme ver si puedo mostrarles, un poquito, déjenme ver si puedo mostrarles un poquito, hermanos. Cómo, si puedo bajar esto poquitito. Déjenme ver si puedo bajarlo poquitito. Ahí está cómo aparece al día de hoy en los textos griegos. Nestle Alan 28, exactamente. Yo puse ahí la BTX 4 y la Biblia de las Américas, ¿sí? Que ellos ponen Señor, ¿verdad? Que es otra de las variantes. Que ellos ponen Señor en la Biblia de las Américas, pero la Biblia textual 4 ponen Jesús como aparece en en el códice este, Vaticano. Pero si se fijan, ya la letra del griego al día de hoy está extremadamente estilizada y hermosa, ¿sí? Ya viene con acentos, con comas, separadas las palabras, y bueno, se puso ahí Jesus, Laon Ek, ahí donde dice Egipto, Sosas, o sea, ya lo puede leer uno, pero el trabajo de lectura del códice, pues es un poquitito complicado, hermanos, porque como ustedes se dieron cuenta, todas son mayúsculas, no hay espacios, no hay acentos, no hay versículos, Signos de admiración, signos de signos de admiración. puntuación de ningún tipo. Bueno, entonces esto nada más era un breve paréntesis. Este fue un breve paréntesis con respecto al códice que yo les quería mostrar, hermanos. Pues, hablamos de él la semana pasada, entonces este el del Nestle Alan, pues es el griego koineo, el griego kini, que solamente que está extremadamente trabajado por años y años y años y muy, muy, ya muy fiel al texto original, hermanos. Pero el otro texto, los códices, hermano, pues son es difícil leerlos. Ahorita se los pongo.
Fíjense, ahorita les voy a enseñar el trabajo que yo hice solamente en este texto, solamente en este texto. Este, ahí está, miren. No sé si se alcanza a ver. A ver, ponlo. ¿Todavía no está? No, ahora sí. Yo lo que hice, hermanos, fue ir encerrando en pequeños rectángulos cada palabra, cada palabra del texto. Identifiqué todas las palabras, Todas son mayúsculas, ¿verdad? todas son mayúsculas. Y si te fijas, allí, por ejemplo, a veces cuando ya no cabía la letra, se la ponían chiquita como un superíndice. Como es el caso de uno, 2, 3, 4. La quinta columna, ¿verdad? Es una sigma, Sí. es una sigma. Entonces, pues sí hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo para poder leerlo, hermanos, y poder Estos comprobarlo. nombres abreviados así con su rayita arriba, con su tilde, con su... Se les llama nómina sacra, los nombres sagrados. Y hay varios, hay para Dios, Para Dios. Jesús, para Señor. Ujú. Aquí tenemos pues, el caso de Jesús, que comienza con una, pues parece ser que es una iota, ¿verdad, hermano? Y una sigma. Es una iota, hermano, y una sigma, exactamente. Es un de Jesús. Y es una maravilla, hermanos, el texto coloca a nuestro Señor Jesús en eventos como el rescate del pueblo judío de Egipto. Es decir, Jesús estuvo presente ahí, sí, así como después los acompañó en el desierto. Recuerdan ustedes como el apóstol Pablo en 1 Corintios 10 dice que era una roca espiritual que lo seguía. Ya habíamos comentado esto y noten ustedes la presencia del Señor. Y Ujú. luego dice que destruyó a los que no creyeron. Aquí en Bueno, Judas. O sea que el Señor Jesús participó activamente en toda la hechura de la historia de la salvación del pueblo judío. Imagínense ustedes nada más. Vean ustedes la gravedad de que una vez que este Mesías apareció, este Mesías Salvador, este Mesías que les abrió la puerta de la tierra prometida y pudieron tomarla, es el mismo que después quieren que sea crucificado, y lo maten. Es esta serie de contrastes las que verdaderamente nos llevan a las lágrimas, verdaderamente. pues es fascinante, hermanos. Esto es apasionante, sí. Entonces, pues bueno, solamente quería, como lo mencionamos hace 8 días, quería que lo vieran, hermanos, cómo está construido el texto. Pero bueno, hermano, hemos terminado la charla bíblica de este miércoles 6 de agosto, hermano, del 2025. Como les decía, ya estamos en el mes de agosto y arrancaremos, si Dios nos lo permite, la próxima semana. Oren mucho por mi querido hermano para que su salud quede plena, Muchas gracias, hermano. salud quede plena y podamos estar plenos. Sí, sí, bueno, yo casi voy de salida, casi gracias a Dios, hermano, voy de salida, pero bueno, damos por terminada la charla bíblica de este miércoles 6 de agosto. Bueno, y si me permites, querido hermano, ¿Cómo no? voy a saludar a todos los hermanos que nos escriben, y si hay alguna aportación, leeremos las aportaciones
y todo eso. Bueno, entonces nuestra hermana Emma Castillo dice: bendecida noche de estudio, amados hermanos y maestros, que nuestro Señor nos continúe edificando a través de estas preciosas enseñanzas. Muchas gracias, hermana Emma Castillo. Nuestra querida hermana Marlene Rodríguez, un gusto volver a verlos. Hermanos, agradecida por este tiempo de enseñanza. Muchas bendiciones. Dice María Beatriz Scampini, Paco buenas Jiménez, noches. Ah, sí, perdón. Paco Jiménez, perdón. Dice, buenas noches, hermanos, desde aquí, desde Lima, en gracia y justificado, un abrazo rompecostillas para todo el equipo. Adelante. Muchas gracias, hermano. Paco Jiménez Brusón. Ahora sí sigue nuestra hermana María Beatriz Scampini. Dice, buenas noches, amados hermanos, una vez más agradecida por Dios por estar retransmitiendo esta charla bíblica desde Pinamar, Argentina. Mis saludos afectuosos. Efratá, Dios les bendiga y sigan proclamando la palabra, cristocéntricos, fieles y siempre revelando la escritura a todos aquellos que serán tocados por el Espíritu Santo y siguiendo los pasos de Cristo y a la gloria de Dios por la eternidad. Bendiciones de nuestro hermano Efratá. Sigue diciendo nuestra hermana Emma Castillo: hermanos, qué preciosa enseñanza. En el versículo 18 dice que nuestro Señor, después de muerto, fue vivificado en espíritu, es decir, ya resucitado, efectivamente. Va y muestra los frutos de su triunfo a esos espíritus encarcelados, proclamando su supremacía absoluta sobre toda creación, sentado a la diestra de Dios, y que a Él están sujetos por siempre ángeles, autoridades y potestades. Validación y exaltación total de nuestro Señor. Así es, hermana. Justamente ese es el mensaje. Justamente ese es el mensaje. Amén. Dice nuestro hermano Daniel. Daniel Saavedra. Déjeme, está muy chiquito aquí el asunto. Dice, queridos hermanos, fue muy hermosa la aclaración que el bautismo no es un acto mágico como algunos lo sostienen, dado que el bautismo en sí no es la causa de la limpieza, sino el testimonio y la formación y la formalización de la relación con Dios, que una conciencia ya limpiada por la fe puede ahora disfrutar. Así debe de ser entendido por todo el creyente. Yo creo, hermano, no lo dije, pero yo creo que es blasfémico pensar que el agua limpia los pecados. Y voy a decir por qué. Porque si yo digo que el agua limpia los pecados, entonces ¿dónde queda la obra redentora de Cristo Jesús? Lo minimiza. Y creo yo que sostenerlo es una blasfemia. Y es justamente como lo presentan los hermanos. Y muy bien Dice, y por el hermano Daniel. sí, muy bien. Dice nuestra hermana Dayana Lista de Saavedra. Dice, somos muy afortunados de tenerlos, amados hermanos. Qué joya la que nos han mostrado. Gracias por compartir, los amamos mucho. Muchas gracias, hermana. Bueno, Muchas gracias a todos ustedes por sus palabras. tenerlos. Este, aquí estamos, hermanos, eh, siempre dispuestos para poder compartir con ustedes lo que el Señor nos da. Les mandamos un afectuoso saludo Sin y duda. un fuerte abrazo a todos ustedes, queridos hermanos. Y bueno, vamos a saludar a todos aquellos hermanos que nos mandan un emoji, un me gusta, un me encanta, que tienen a bien a ponerlo por ahí. Nuestra hermana Emma Castillo, nuestra hermana Marlene Rodríguez, nuestro hermano Elmer Méndez, Fabián Lizana, Dani G. Vicente, Mireya Moreno Guevara, Safnat Panea, Efratá y María Beatriz Scampini. Todos ellos, y nos acaba de llegar uno más, que es de nuestro querido y armado hermano Roberto Magaldi de La Plata, Argentina.
Un abrazo a todos ustedes, queridos Un hermanos. fuerte abrazo. Gracias por tenernos paciencia en a veces, cosas tan técnicas que presentamos, pero es parte de todo esto para todos ustedes. Yo me despido a nombre de mi querido hermano José Antonio Septín González de Cosío y un servidor Armando González. Les deseamos las muy buenas noches, hermanos. Dios los bendiga.